ourselves. Yo soy lo que Dios dice que soy y punto. Y el creador del universo me llamó su amigo y su hermano y punto. When we have those doubts in our mind, we have to remind ourselves, I am what God says I am. And the universe. Boom. Un mensaje más, una oportunidad más para que nuestro entendimiento se abra. Este mensaje en especial le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por permitirnos penetrar en lo que es la mente de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 2:16, y al mismo tiempo poder organizar las piezas, juntar los elementos que de una u otra forma se han escapado del punto central, del origen, del epicentro de la vida. En este respecto me refiero a lo que es nuestro objetivo como seres humanos de acuerdo al plan de Dios que encontramos en la Biblia. Le envío un saludo al hermano Jorge, un varón en el Señor, que gracias a una conversación que tuvimos muy edificante surgió este mensaje. Tremendo, cualquiera le comentamos esto o hacemos esta pregunta o nos la hacen, y si no estamos preparados a cualquiera lo agarra fuera de base. Soy ateo gracias a Dios. Esa es una de las cosas que de tantas incoherentemente, aparentemente, que se encuentran en este día, en el plano de nuestro día a día. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? ¿Cómo responderías tú a un comentario como esto, a una pregunta que te hagan que envuelva un contexto como este? Este es nuestro objetivo hoy. Vamos a descifrar. Recuerden que este es el objetivo, descifrar, entender y que nuestro entendimiento sea transformado a través de la renovación del poder de la palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, verso 22. Pues habiendo conocido a Dios, vamos a ver, uno de los temas que vamos a tocar es este. ¿Por qué el ateísmo o por qué la ideología atea pretende hacerle creer a una persona la no existencia de un ser en el que ellos mismos no creen? Vamos a repetirlo de nuevo. ¿Por qué un ateo pretende o quiere convencer a una persona de que no crea en que no existe, según ellos, un ser en que ellos mismos no creen? Esto es tremendo. Vámonos con cuidado en esto porque es tremendo. Y dice la palabra respecto a esto. Libro de Romanos, capítulo 1, versos 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es el punto central de este mensaje hoy. Entender nosotros mismos como creyentes en el Señor Jesucristo para poder ayudar. Recordemos que ese es nuestro objetivo aquí. Aquí nadie es que es más espiritual, nadie es más que nadie. Dice la palabra, si tenéis mucha fe, por gracia que se te ha dado, pues compartirla. Ayudar, recibir al flaco en la fe, dice la palabra, pero no para contiendas, sino para edificación. Y como no nos falta, como todos tenemos un amigo, un conocido que se hace llamar ateo, muchas veces sin saber ni siquiera el significado real, es necesario que nosotros hagamos algo, que aportemos nuestro grano y que pongamos esa semilla allí en su corazón para que el Señor venga y le ponga agua, tierra, abono, Espíritu Santo de poder, amor, dominio propio, y tenga y reciba esa luz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y se vuelva al Señor.
se vuelva sin duda alguna. Dice la palabra ateo, la definición de la palabra ateo: persona que niega la existencia de Dios. O sea, no es que no crea. El ateo no es una persona que no cree. Si nos vamos al Google o a la Real Academia, esta es la definición de la palabra ateo: persona que niega la existencia de Dios. La pregunta que cabe, viendo el contexto, viendo la definición de la palabra ateo, persona que niega la existencia de Dios, la pregunta que automáticamente sale es la siguiente: ¿los ateos no creen en Dios o no quieren creer? Esta es una pregunta muy razonable, muy válida, hablando en este contexto. Yo la he hecho cientos de veces. Les digo, ¿no crees en Dios o no quieres creer? Porque son dos cosas muy distintas, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta: ¿no creo o no me conviene creer? Después de hacer esta pregunta, la forma más inteligente, más madura de nosotros penetrar en esa dimensión, en esa cortina que tienen muchas personas, pues, y que nosotros también tuvimos, es la siguiente: ¿por qué no crees en Dios? Porque lo acabamos de leer. No es que no crean, es que se niegan. Y nosotros sabemos que detrás de cada ateo hay una razón del por qué. Simplemente es algo que nos detiene. Recordemos que esto dice la palabra, 1 Corintios capítulo 6, versos 9. Estos fuimos nosotros. Estos somos los cristianos. Una escuela de ex homosexual, ex drogadicto, ex borracho, ex mentiroso, ex prostituta, ex de todo. Aquí no se salva a nadie. Gloria a Dios por las personas que crecieron en un entorno cristiano, se puede decir, y llegaron a edad adulta y se envolvieron en la palabra de Dios y encontraron las respuestas y las confirmaron. Esas 3 respuestas del $1.000.000 que todos nos hacemos en algún momento de la vida: quiénes somos, qué hacemos aquí y para dónde vamos o hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y eso automáticamente nos lleva al epicentro de la vida y del misterio de la raza humana: Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y esas 3 preguntas, solamente un ser de todos los millones y cientos de líderes religiosos que la historia nos dice que hay, solamente Jesucristo dijo: Él es el camino, la verdad y la vida. Nos damos de cuenta rápidamente un panorama poderoso. Él dice que es el camino a una vida diferente, de una vida de perdición, borrachera, lo que quiera, bla, bla, bla. Él es el camino, un camino diferente. Dejo este camino que no me sirvió por años y tomo este camino. Jesucristo hizo una afirmación en este mundo de ideologías, de filosofías. Jesucristo hizo una afirmación tremenda. Él dijo: Él es el camino y Él es la verdad. Nos damos de cuenta que desde la era babilónica, pasando por los persas, Medo-Persia, los griegos, hasta el Imperio Romano, siempre se estuvo buscando la verdad. Y un ejemplo gráfico es este. En el universo, en este sistema que llamamos vida, es tan grande y todo, sí, pero a la misma vez no hay espacio para 2 verdades. O sea, es una verdad absoluta. En este mundo de mentiras, donde ya no se puede confiar ni siquiera en nuestros propios familiares, Jesucristo dijo: yo soy la verdad, Él es la verdad. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, la historia, cuando nos comenzamos a familiarizar con la teología, la antropología, la historia misma que nos va hablando, nos damos de cuenta que Jesucristo dijo: Él es la verdad absoluta. O sea, que Él es la verdad
en contraste con todo esto que nosotros vemos que es ficticio, los placeres, la lujuria, las orgías, los 40-35 minutos que dura la nota de marihuana en la cabeza, la borrachera. En este mundo de mentiras, Jesucristo dijo, Él es la verdad. Y una confirmación de esto la encontramos en Juan 17:3. Jesucristo dijo, una respuesta a qué es la vida. Él dijo, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, el ser que tú has enviado. Estas son declaraciones que cuando nosotros comenzamos a armar el rompecabezas de la vida, nos damos de cuenta que realmente hay un misterio. Pero más que un misterio, hay unas ventanas espirituales y hay unos accesos hacia ese lugar aparentemente impenetrable, o sea, la vida después de esta. Y es así como Jesucristo termina siendo la declaración más tremenda de toda la historia. Él dijo, Él es el camino a una vida diferente, Él es la verdad donde no se puede confiar ya en casi que nadie. Son pocas las personas, y tú y yo lo sabemos, muy pocas las personas que ya se pueden confiar. Y Él dijo, Él es la vida, obviamente la vida después de esta. Entonces, pasando al plano del tema de soy ateo gracias a Dios, una de las cosas que este comentario que hago es porque vamos a ver el contraste que hay entre lo que Dios le plantea a la humanidad y lo que la ideología humanística o la mente del hombre ha venido creando a través de los años para simplemente separarnos de lo que es nuestro objetivo principal como seres humanos: conocernos y encontrarnos a nosotros mismos, y de ahí en adelante comenzar una vida pues diferente a lo que nosotros ya vivimos y que no nos sirvió de nada. Una de las cosas que los ateos usan mucho es la palabra antropomorfo. Antropomorfo. Y de acuerdo a la ideología que ellos manifiestan, es simplemente un origen de un ser que en algún momento no tuvo cola, o que tuvo una cola corta y se fue evolucionando. Esto es muy importante, sígueme con cuidado, porque en algún momento te va a tocar a ti también debatir a un ateo, a un hermano, porque nosotros amamos. Yo amo a mis hermanos ateos, porque yo también fui ateo, yo también fui enemigo de Dios. Yo también tuve un título aquí que decía, creo en Dios, pero hacía lo que yo quería y lo que me venía en gana. Por eso es que 1 Corintios capítulo 6, versos 9 dice, y lo repito y siempre lo voy a repetir, esto fuimos todos en algún momento. Por eso es que siempre lo repito también, somos una escuela de ex. La palabra antropomorfo, ¿qué significa realmente esto? La palabra antropomorfo, como lo acabamos de decir, tiene un parecido o una similitud, está conectado con lo que es la teoría de la evolución y todo lo que es el sistema celular, que de acuerdo a la teoría de Darwin se ha venido desarrollando, cosa que es totalmente falso. Y vamos a cortar esa cadena de mentiras en este preciso momento, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo que tú y yo tenemos para pensar y ver más allá de nuestros ojos físicos. Y es lo siguiente: si nosotros nos ponemos en los zapatos de una persona atea, le podemos plantear el siguiente razonamiento. Si nosotros venimos de un Big Bang, anótalo, escúchalo y grábalo en tu corazón. Si venimos del Big Bang o de la gran explosión,
La pregunta que surge a continuación y automáticamente es la siguiente: ¿de dónde viene esto? La conciencia. ¿De dónde proviene el conocimiento? Porque hasta donde sabemos y científicamente está probado que la materia no puede producir nada de esto. Los gusanos tampoco, las células tampoco, los microorganismos se colocan en un microscopio, en una cosa, en uno de esos aparatos de laboratorio y no produce nada. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, la materia produce muchos fenómenos, obviamente, que son los que nos permiten vivir y todo esto. Pero la conciencia y el conocimiento no lo produce. Y esto es algo que así como siguen buscando el eslabón perdido, muchas veces no se le presta atención a algo tan importante. Veamos lo que dice la palabra con respecto a esto. Es tremendo esto. Créanme que mi intención en este día con este mensaje no es dejar en ridículo a nadie. Y las personas ateas que me conocen, ya yo se los he comentado y debatido. Mi único objetivo es que podamos entender y ponernos todos en la misma página de que si hay un creador, una mente maestra detrás de todo esto, la palabra lo dice. Nuestro objetivo es Juan 17:3, que lo conozcamos, que nos acerquemos a Él y que de una u otra manera pues nos conectemos para estar preparados para lo que nos está esperando después de esta vida. Dice la palabra, esto que vamos a leer es tremendo, así que te invito a que abras tu corazón, abras tu mente, porque incluso como creyentes en Jesucristo, esto a cualquiera le afecta. Una persona que no esté preparada, madura espiritualmente, realmente le puede chocar en la mente. Así que vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. Dice lo siguiente. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11, veamos lo que dice. Está hablando Pablo, el autor de la carta a los tesalonicenses, y nos explica qué es lo que sucede realmente hoy en día y lo que sucedía hablando en los primeros años de la era cristiana, cuando se enviaban las cartas en el siglo 3, 4, 5, y continúa sucediendo hoy. Es tremendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 11. Y esta es realmente la respuesta. Tristemente hay que decirlo. Yo lo digo tristemente. Es la respuesta a por qué hay tanta división, a por qué hay tantas religiones en el mundo, pero no hay amor verdadero, sino contienda, conflicto, que este es mi Dios, que yo creo en lo que es, cuando la historia misma nos da testimonio de que todo lo que conocemos está antes de Cristo y después de Cristo. No hay una tercera opción. La historia misma nos habla el impacto que causó el Hijo de Dios cuando vino a la tierra 2000 años atrás. Dividió todo lo que nosotros conocemos. Entonces, hablando en este respecto, tantas religiones, tantas cosas, pero a la final muy poco amor verdadero. Y es aquí cuando esto encaja completamente, porque Dios dice la palabra que nos habla a todos y se nos manifiesta a todos de una u otra forma. Y cuando una persona no cree o cuando decide no creer en Dios, veamos lo que sucede. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se complacieron en injusticia. Se los dije, esto es tremendo, esto no es cualquier cosa.
Por esto Dios envía un poder engañoso, a fin de que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se complacieron en la injusticia. Pero vean cómo lo dice: por esto Dios envía un poder engañoso. No es que Dios envía el poder engañoso y boom, de una vez, no. Si nos vamos a los versículos anteriores, nos damos de cuenta que está hablando de la exhortación o el llamado simplemente que Dios nos hace. Somos 8.3, 8.4 mil millones de seres humanos aproximadamente en el planeta. Y de una u otra forma maravillosa Dios nos habla, Dios nos conecta. Una canción, un versículo, una película, una persona en el autobús, en el automercado. De una u otra forma Dios nos habla. De una u otra forma Dios nos conecta, como circuitos de una computadora, a través del amigo, en el colegio, en la universidad. Pasé por la calle y escuché algo que era lo que yo necesitaba escuchar, pero lo evité. De una u otra forma Dios nos habla a todos los seres humanos. Por eso dice la palabra, después que Dios hace esto y lo ignoramos, porque yo también ignoré a Dios por muchos años, después que Dios nos intenta conectar con esa fuente, con ese poder que viene del tercer cielo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 12, vean lo que pasa cuando ignoramos a Dios. Por eso hay tantas mentes divididas. Por eso hay tantos hombres que creen que son mujeres y mujeres que creen que son hombres. Por eso hay tantos hombres que se creen dioses, como lo hacían los egipcios anteriormente, como los hay hoy los narcotraficantes, los dictadores mismos. Por eso Dios, vean lo que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Yo te voy a hacer una invitación aquí, hablando claramente, olvidándonos de que esto es un mensaje y que se va a ver bastante y que se recibe, porque es la palabra de Dios que penetra corazones. Vamos a imaginarnos que estamos hablando tú y yo allí donde tú estás, sinceramente. Yo no es porque yo comparta la palabra, sino sinceramente y lógicamente, siguiendo una línea de lógica. Si Dios hace esto, que envía un poder engañoso, pero después obviamente que nos intenta conectar y hablar a nuestro corazón por muchas formas, la pregunta es esta, el punto es este: ¿qué otra cosa podría hacer Dios realmente? Si ya nos intentó hablar, si ya nos intentó explicar que la teoría de la evolución es simplemente eso, una teoría, por eso se llama teoría. La teoría de la evolución es una verdad transformada a una herejía, o sea, un concepto, una teoría, algo parecido a un concepto real. Vamos a explicarlo de otra manera. La teoría es como la copia de un concepto real. Por eso se llama teoría, porque no está confirmado. Y por eso siguen buscando el eslabón perdido, que según ellos, o según la teoría de Darwin, es de donde provenimos. Pero ya lo acabamos de aplastar, ese concepto. Es simplemente inválido. Porque si venimos del Big Bang, el Big Bang y la materia no producen conciencia, no producen conocimiento, no producen la capacidad de nosotros razonar con nosotros mismos y entender y ser conscientes de que estamos haciendo bien o de que estamos haciendo mal. Eso se llama la semilla de la eternidad y lo explica mejor Eclesiastés capítulo 3 versos 11. Es maravilloso. La palabra lo dice en el libro de Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. La historia que nosotros conocemos nos marcó. Es como si hubieran muchos animalitos. Si nos paramos, yo a veces me paro en la luna usando mi mente, que el Señor me da poderoso, porque yo lo creo en mi ser.
y me paro y observo a la tierra y me doy de cuenta que somos simplemente como personas que están selladas antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. No hay una tercera opción. Y me guste o no, le guste a quien le guste, es tremendo, es una declaración tremenda. Pero así es, la historia misma nos marcó, es tremendo. Vemos que dice la palabra, vamos a seguir con el contexto de por qué el ateo y todo esto. Dice la palabra, hablando en el contexto de la pregunta, ¿Dios me hizo ateo o soy ateo gracias a Dios? La manera en que yo respondí esto cuando me tocó hablar con esta persona fue, es verdad, tienes razón, porque la palabra no solamente nos habla del Dios que está sentado en el tercer cielo, del Dios creador, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra solamente no nos habla de este Dios. Y aquí sígueme con mucho cuidado porque se pone interesante la cosa. En 2 de Corintios 4:4, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Veamos lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 4:4. Y dice así. Ok. 2 de Corintios 4:4. Así que cuando una persona te diga, te pregunte, te haga un comentario como esto, que en el momento pueden dejar con la boca abierta y cualquiera, ¿soy ateo gracias a Dios? Sí, yo sé a cuál Dios. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leerlo con mucho cuidado porque esto es tremendo. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás en pocas palabras, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo es tremendo. Este versículo es una cosa de loco, sinceramente, porque nos hace unas declaraciones como lo acabamos de leer. Dios no niega la deidad de Satanás, pero, ojo, como Dios de este siglo. O sea que sus días, sus años y su momento está contado. Lo acabamos de leer, 2 de Corintios 4:4. Ahora bien, por un lado tenemos esto, la declaración que Dios hace. Nuestro Dios creador, Jehová, Yahvé, Elohim, el Padre de Jesucristo, con nuestro Espíritu Santo nos dice que debemos estar alerta a lo que realmente nos enfrentamos. Efesios capítulo 6 versos 12. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra cada influencia maligna, contra cada espíritu de mentira, de engaño, de prostitución, de homosexualidad, de pornografía, cada espíritu de locura que en algún momento nosotros lo tuvimos, porque yo también los tuve, todos los tuvimos. Entonces es interesante cómo se nos muestran dos panoramas mundiales. Por un lado tenemos lo que Dios nos dice que somos, ¿verdad? Dios nos dice en Juan 15:15 que somos sus amigos, somos sus hermanos, fuimos creados un poco menos que los ángeles, dicen en otra parte de la Biblia. Y por otra parte nos dice que hay un ser que está gobernando este siglo, con la autoridad de Dios, obviamente, lo acabamos de leer. Entonces, la pregunta que cabe en este contexto es, ¿qué podemos hacer nosotros?
¿O qué tenemos que hacer para no ser engañados? La pregunta la encontramos rápidamente en el libro de Juan 14:6. Vamos a leerlo a continuación rápidamente. Esto es algo maravilloso sin duda alguna. Y la mejor forma de nosotros entender y comprobar esto por nosotros mismos es leyéndole. Es leyendo la Biblia, buscando. Recordemos que esto dice la palabra: toca y se te abrirá. Toca y se te abrirá. Habla y te escucharé. Pídeme y te mostraré. Busca y encontrarás. Dice lo último: pídeme y te mostraré aún cosas que no conoces. Jeremías 33:3. Cuando yo leí este pasaje me voló los tapones, sin duda alguna, tengo que confesarlo. Cuando yo leí esa parte que dijo: pídeme y te mostraré aún cosas que tú no conoces, pues imagínense, ¿qué sabemos nosotros si dice la palabra que lo que pensamos que sabemos no lo sabemos como deberíamos de saberlo? Cuando yo leí este pasaje de Jeremías 33:3, yo dije: ¿sabes qué? Yo quiero un poco de esto. Yo quiero más de este misterio. Yo quiero más de esto. Y es este en el camino en que nos encontramos todos los creyentes de Dios y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Probamos y queremos, probamos y queremos, probamos más y queremos más. Porque dice la palabra, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión está entonces en cómo la estamos usando. 1 Corintios 2:16. Y tiene sentido la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial que tiene que suceder de acuerdo al libro de Mateo. Todos estos personajes genocidas a través de la historia y dictadores mundial, de una u otra forma creyeron esto. 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente del Señor Jesucristo, este potencial que está aquí que ninguna máquina ni computadora lo puede ni lo podrá superar, porque es la mente de Dios, es la imagen y semejanza de Dios la que se mueve y se manifiesta en nosotros. La pregunta es: ¿cómo lo estamos usando todo este potencial? Ok, veamos lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Ya vimos lo que es 2 Corintios 4:4 y ahora vamos a ver lo que es el lado opuesto, el otro lado de la moneda. Juan 14:6. En pocas palabras, Juan 14:6 es como un sistema educativo. Así como un sistema educativo de la escuela, del colegio, de la universidad, lo que Dios, en conclusión, los 66 libros que componen la Biblia, lo que Dios le ofrece a la humanidad en realidad es eso, un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Los mismos tres elementos que tienen a la humanidad como lo tienen sin duda alguna, a punto de un colapso global o a punto de una tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que sucede con este sistema educativo que Dios le ofrece a la humanidad? Que no es un sistema educativo exterior, ni de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cuando nos conocemos y nos encontramos a nosotros mismos en Jesucristo, o sea, en su palabra. Cuando entendemos que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino que, como dice la palabra en Juan 4:24, somos espíritu. Tenemos un alma y estamos en esta caja de hueso y de sangre y de carne. Y entonces ahí es cuando se vuelven los papeles. Pasamos de ser seres humanos teniendo experiencias espirituales a entender y aceptar Juan 4:24, que somos espíritu realmente.
teniendo experiencias humanas. Y por eso es que no terminamos de encajar en este planeta. La palabra lo dice de la siguiente forma. Juan 4:24. Porque Dios es espíritu. Y va a llegar el momento, dice la palabra, que los que le adoran lo vamos a hacer en verdad y en espíritu y en verdad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando dejemos esta caja, como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder. Hermanos míos y familia en el Señor Jesucristo, nuestro objetivo y la responsabilidad que tenemos en este lugar ahora mismo es grande. Recordemos que el Creador del universo nos llamó su amigo y nos llamó su hermano. Así que la responsabilidad que tenemos nosotros es grande. Es grande. Por eso la palabra lo dice, somos la sal de este mundo, somos la luz que aún permite que las cosas se sigan viendo en este mundo. Entonces mi invitación no es otra más que meternos en la palabra, ¿me entiendes? Que meternos en la palabra, familiarizarnos con la teología, con la antropología, con la historia misma, porque la historia nos va hablando. Una vez que nosotros comenzamos a leer más la palabra de Dios y a buscar, recuerden que esa es la palabra, buscar primero el reino de Dios y el resto de cosas se te darán por añadidura. Escudriñad en mi palabra, porque a vosotros os parece que hay sabiduría y entendimiento. Esto es maravilloso, ¿me entiendes? Este es el misterio de nosotros como seres humanos. Entendernos, conocernos a nosotros mismos. Y si hay un creador, y si mi Dios me creó a su imagen y semejanza, ¿dónde está? ¿Cuál es ese potencial que yo tengo? La palabra dice que tengo la mente de Jesucristo. ¿Cómo la puedo usar para hacer algo productivo? Para ver fruto en mi vida, para cambiar de auto, de pareja, de forma de vivir, de marcar una huella, de marcar un impacto, de transformar vidas, de ser una influencia buena y no simplemente decirle al sobrino, vamos a llevarlo por de las putas, y me disculpan la palabra, vamos para que se emborrache, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a hacer esto. No, ahí se encuentra el misterio. Recordemos que Hitler lo creyó, Saddam Hussein también lo creyó, y la mayoría de todos los personajes históricos que dejaron una huella maligna y diabólica, como los genocidas, como los narcotraficantes, como los terroristas, todas estas personas, cuando leemos su biografía, de una u otra manera estaban involucradas o se involucraron con el mundo espiritual. Así que mi invitación en este día es a leer de la palabra. Leer de la palabra, porque ahí se encuentra el misterio y la respuesta al misterio. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Lo que pasa es que choca con nuestra mente, porque el futuro que a nosotros nos mueve, esa ansia, esa cosquilla en el estómago de saber qué va a pasar en el futuro, irónicamente se encuentra en el pasado. Escúchalo bien, el futuro, el misterio del futuro se encuentra en el pasado y lo estamos descifrando hoy, ahorita en el presente. Es tremendo. Juan 14:6. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, llegamos al panorama mundial, el año 0 hasta el 2000 en que nos encontramos. Hermanas y hermanos míos en Jesucristo, en el nombre del mismo Señor Jesucristo, yo le pido a mi Padre y a mi Dios Todopoderoso que a través del poder de su Espíritu Santo nos fortalezca en espíritu, que nos dé sabiduría y entendimiento, pero de Él, no de este mundo, sino sabiduría, entendimiento y su amor, para nosotros ver, mirar, entender y procesar las cosas lo más parecido aunque sea
como lo hizo y como lo hace en este momento nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento te pido, Señor, que seas tú renovando nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros huesos. Haznos en este momento, Señor, un limpiado de sangre, que tu sangre preciosa entre a mi cuerpo, Señor, y que cambie la mía, que aunque sea una gota de tu sangre maravillosa, se quede en mí, Señor. Este es mi deseo y mi oración siempre, para que aunque sea con esa gota de sangre maravillosa, yo pueda ser limpio, transformado, para hacer lo que es nuestro objetivo. Algún día, cuando estemos frente a la presencia del Creador, como dice Hebreos 9:27, que va a suceder, para que en ese momento, aunque sea, tengamos algo de Él, algo de Él. En el nombre de Jesucristo, Padre, nosotros te oramos y te lo pedimos, Señor. Nos vemos en un próximo mensaje. Que el Señor Jesucristo te cuide, te proteja y te fortalezca en espíritu. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.